Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza. De verdad que es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios. También les invito a que visiten nuestra página de www.ibicla.org o entren a nuestro canal de YouTube. Nada más ponen YouTube, después ponen allí en la búsqueda Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y van a encontrar muchísima información, muchísimos cursos, muchísimo material. Estamos trabajando muy duramente, trabajando en esta propuesta del reino, en esta propuesta de viña para que la gente pueda descubrir al Dios compasivo, al Dios misericordioso, y que la gente ya vaya el domingo preparada para decir, ay, ahora entiendo mejor el Evangelio. Esa es la única finalidad. Hermanos y hermanas, fíjense que ya estamos en el domingo 15 de octubre, mitad de mes, y el Evangelio sigue siendo Mateo. Mateo nos ha estado acompañando, como ustedes saben, en este tiempo litúrgico. Y bueno, el tema de la viña ha estado dominando durante varias semanas para que la gente descanse de la viña, de la tierra, de vayan a trabajar a la viña, del padre que tenía 2 hijos y les dice que vayan a trabajar a la viña, del señor que tenía una viña que la arrendó y que no le dieron sus frutos. Bueno, para que ya descansen de la viña, hoy Mateo nos pone un evangelio también hermoso, con mucho significado, pero el tema sigue siendo el mismo. Esa gente que se cree importante, esa gente que se cree que Dios la hizo y destruyó el molde, pues va a quedar afuera. Porque parece que en la nueva política salvadora de Dios, en la nueva gracia de Dios, en esta nueva economía de salvación, hay lugar para todo mundo. Y hoy nos va a hablar acerca de un banquete. Y qué mejor manera, hermanos y hermanas, pues de entender a Dios no con conceptos abstractos, sino con comida, con bebida, porque la comida lo es todo. Y me voy a permitir tener que ampliar un poquito este tema de los banquetes, como se entendía, ¿verdad? Para que vean todo lo complejo que eran las comidas. Nuestras comidas siguen rituales. Hay sabores, hay comidas para cada ocasión, ¿verdad? Hay comidas que solamente se deben de hacer o cocinar en determinado tiempo. Hay comidas que se celebran o que celebran algo. Bueno, todo esto vamos a estar hablando un poco, pero antes me gustaría leerles el Evangelio, que es Mateo 22, 1, 14. De nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses, y todo está a punto. Vengan a la boda. Los convidados no hicieron caso. Unos se marcharon a sus tierras, otros a sus negocios. Los demás le echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendió fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda estaba preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de caminos y a todos los que encuentren, convídeles a la boda.
Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestido de fiesta? El otro enmudeció. Entonces el rey le dijo a los camareros: átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dejamos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón. Reflexionamos en este evangelio tan lleno de imágenes, para que Dios también vaya haciendo su obra, ¿verdad? Que nos descubramos como personas bendecidas por participar en este banquete. Hermanos y hermanas, ¿cómo celebra usted sus comidas? ¿Quién de ustedes no recuerda las comidas de sus países? Para los hermanos y hermanas de Centroamérica, República Dominicana, porque tengo mucha gente de allá, de América Latina, recuerden que estoy hablando para un contexto del pueblo hispano parlante de los Estados Unidos, que a veces hemos dejado nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestros sabores, y como que eso es lo que uno recuerda. Pero yo tengo la certeza que ustedes pueden también encontrar algún eco en estos pensamientos. ¿Quién de ustedes no recuerda las comidas de casa? Esas comidas que a uno les sabían a gloria, ¿verdad? Que eran como si uno estuviera en la presencia de Dios. Y uno recuerda esos momentos porque, les voy a decir por qué. Todavía estaba la figura del padre, todavía vivía la madre, todavía todos los hermanos y las hermanas se hablaban, todavía nadie estaba peleando una entrada de casa, nadie estaba peleando herencias, todavía nos congregaban los valores de papá y de mamá. Y las comidas, o en el caso, estoy hablando de mi comida, estoy hablando de mi experiencia. Y en el caso de nuestras comidas, aunque pobres, aunque limitadas, todavía celebrábamos la vida, porque todos mis hermanos nos podíamos sentar a la mesa, porque todas mis hermanas se podían sentar a la mesa, porque todavía estaba mamá, todavía estaba papá, y todavía nos manteníamos unidos. Lamentablemente, lo que uno recuerda ahora son esas comidas que daban vida. ¿Por qué? Porque ahora en nuestras comidas, pues en estas relaciones nuestras también ha entrado la soberbia, ha entrado el egoísmo, y ya no se pueden sentar algunos hermanos a la mesa porque ya no le hablan a la hermana, porque ya no le hablan al tío, porque ya no le hablan a fulanito, porque ya no le hablan a... Y entonces primero van a ver quién está, y si hay alguien que no quieren, mejor se van. Y esa comida, en vez de que a uno le nutra, pues esa comida da muerte, ¿verdad? No quiero idealizar, fíjense cómo todas las comidas tienen un ritual. Todos guardamos rituales en cuestión de comidas. Ya desde el hecho de que ciertos alimentos se puedan comer para cierta época, ya por ahí está conectado con el aspecto religioso. En la Cuaresma en México es muy notorio porque los sabores cambian. Hay comidas que son de Cuaresma. Y bueno, para los que no son de México, pues no se pueden imaginar, ¿verdad? A veces el ayuno casi es más tentación, porque casi hay la costumbre en algunos lugares de comer 7 platillos en viernes, que si la capirotada, que si las tortitas de camarón, que si las habas, que si las lentejas, que si no sé qué.
Pero estos son sabores exclusivos de Cuaresma, ¿verdad? Que tienen un motivo religioso. También las comidas, así como las comidas pueden unir, las comidas también pueden separar. Las comidas tienen rituales, ¿verdad? De quién se sienta dónde. Y vamos a hablar un poquito de las comidas en el mundo grecorromano, porque muy probablemente Mateo y Lucas, que también tiene esta parábola, trabajan esa historia de las comidas desde el punto de vista greco-romano. Entonces, yo recuerdo una de las comidas, les voy a compartir, fíjense, una de las comidas de las pocas ocasiones en que comíamos carne, era cuando mi mamá, con todo el dolor de su corazón, decidía matar la gallina vieja. Esa gallina que ya no le daba huevos, que nunca le dio huevos, que se comía sus hierbas, sus plantas, que andaba todo el día en el jardincito. Pues finalmente corría el riesgo de nutrirnos, de darnos vida, de darnos alegría. Y todo comenzaba con un ritual desde un día antes, ¿verdad? Antes de que se subiera al árbol, agarrábamos a la gallina y ya la dejábamos allí amarrada con un zapato viejo allí arrastrando de su patita de la pobre gallina. Así que todo el día, el otro día, andaba la gallina dando vuelta por allí, gritando, cacaraqueando. Y pronto se ponía a hervir el agua. Comenzó a hervir el agua. Y ya después allí la pobre gallina con aquellos ojos que te miraba casi diciéndome, por favor no me mates, prometo sí poner huevos. Bueno, comenzaba a hervir el agua, comenzaba a hervir el agua. Y ya que estaba bien hervida el agua, ¡uy! Llegaba mi madre, le daba el retorcijón al pescuezo de la gallina, metía la gallina al agua, comenzaba a desplumarla, la desplumaba perfectamente, ni una pluma le dejaba, después la rostizaba un poquito en las llamas todavía del fuego para quitarle, le restregaba con sal granuda, restrejaba toda la piel, bueno, todo sacaba. ¿Y cuál era la sorpresa? Que ahí tenía toda la huevera, la gallina atorados. Nunca dio huevos, pero ahí los tenía todos atorados. Bueno, ya demasiado tarde para la gallina. La lavaba, se lavaba. De la gallina se comía todo. Lo único que no se comían eran las plumas, ¿verdad? Ni el grito de la pobre gallina. Después de esto, en otra olla de barro, a poner otra vez el agua y a ponerle qué tantito arrocito, qué tantitos garbanzos, que ya la mejorana, que ya la hierbabuena, que ya unas papas, que ya la col, que ya la zanahoria, y a descuartizar aquella pobre gallina flaca. Iban cayendo las piecitas de la gallina, y aquel caldo comenzaba a dar aquellos aromas, o los olores llenaban nuestro jardincito, nuestra casa de adobe, y todos allí esperando que llegara por fin a servirse la bendita gallina, esperando a papá que llegara del campo, ¿no? Y bueno, mi papá tenía su silla reservada. Que Dios guarde la hora que alguien moviera esa silla o que alguien se sentara en esa silla, porque era como ofender al mismísimo Cristo Señor del cielo. Bueno, ya por fin llegaba todo en torno a la gallina, ya se preparaban por ahí una salsita, las tortillas hechas a mano, todos bien contentos, cada quien en su lugar. Y pues yo no tenía ni siquiera lugar en la mesa, porque como era el más pequeño, pues no alcanzaba, la mesa estaba muy pequeñita, ni mis hermanas tampoco, unas paraditas, otras aquí, yo a un lado del fogón, allí comiendo con mi mamá, mi mamá, por cierto, que era la última que comía, ¿verdad? Y también pronto se da uno cuenta cómo por medio de la división de la comida, de la carne, de quién se sirve qué, también hay discriminación. El primer plato iba para mi padre con la pedazo de pechuga, porque es el padre. El segundo plato para mi hermano mayor con el otro pedacito de pechuga. Después una parte del muslo para mi otro hermano. Y así se iba distribuyendo. ¿Qué me tocaba a mí? El pescuezo, una pata. Y así a mi otra hermana le tocaba una ala, a mi otro hermano otro pedacito de ala,
Y bueno, éramos 7 de aquella pobre gallina y luego todavía que había sacar el bocadito para mi abuela, el bocadito para la vecina y yo no sé cómo mi madre hacía rendir aquella bendita gallina. Yo nada más miraba que ya iban los platos para la vecina, que el otro platito para mi abuela, que el otro platito para mi tía que vivía al otro lado de la comunidad. Y bueno, pero aún así, con todo y eso, no sabía gloria. Lo que yo estaba viendo y después reflexionando es cómo por medio de la comida también se clasifica quién es el más importante, quién es el menos importante, ¿verdad? Y esto, ¿de dónde lo aprendió mi madre? Yo creo que ustedes probablemente tengan historias iguales. Bueno, si hay un pueblo si hay un pueblo que tuvo tanto significado en medio de la comida fue el pueblo griego, el pueblo romano. Ellos por medio de la tradición de los banquetes, podían establecer nuevas alianzas con otras familias. Los banquetes eran oportunidades de las familias ricas de sentarse para pensar y decidir cómo mantenemos las propiedades, cómo mantenemos la economía solamente para unos cuantos y vamos dejando a otra gente a un lado. Entonces los banquetes pues solamente eran para gente VIP, para gente importante. Todo mundo sabía en las comunidades pequeñas quién iba a hacer un banquete o quién tenía la posibilidad de hacer un banquete. Y el resto se conformaba con los olores que le llegaban del banquete, con los preparativos que estaban viendo, que estaban realizando, el que mataron el becerro gordo, los corderos cebados, pero ellos no eran parte del banquete. Entonces, ¿qué se intentaba hacer con los banquetes? Que las familias crecieran, unieran sus lazos, ¿verdad? Que los Limantur siguieran unidos con los Estuardo, ¿verdad? Sí, estas familias poderosas. Nunca una familia Pérez con los Limantur, eso nunca se va. Cada quien en su lugar, decía Cicerón, ante todo respétense el orden y las clases, ¿verdad? Porque para eso sirven las comidas, para separar al que tiene del que no tiene, para sentar al que es importante en este lado y separar al que no es tan importante al último lado. Entonces también eran comidas que se compartían con un solo ideal, con un solo principio. Las comidas dan identidad. Las comidas te meten en este mundo de decir yo pertenezco a, me muevo por estos valores. Por eso, hermanos y hermanas, les decía, compartiéndole mi historia, que yo recuerdo las comidas de mi infancia, porque todavía estaba mi madre, todavía no habíamos tantas divisiones, todavía no teníamos tantos problemas. Y aunque no comíamos carne, todavía nos nutríamos de sus valores, de su sabiduría, de su principio. Y da pena que cuando uno hace una comida, aunque comas bistec, aunque comas carne asada, aunque comas manjares, si falta uno de tus hermanos, esa comida no nutre. Si falta una de tus hermanas, esa comida no da vida. Entonces, volviendo a los banquetes, se compartía también intenciones, ideales, motivaciones. En el mundo antiguo había organizaciones que se agrupaban en torno a una divinidad, en torno a una deidad, y decían, pertenecemos a esta divinidad. Nos agrupamos bajo Apolo, Isis, Osiris, las religiones del misterio, y se compartían comida. Entonces, ¿por qué? Porque compartían esos valores. Y también compartían estos valores, pero también les daba la identidad, ¿verdad? Ay, disculpen que me pongo un poco nostálgico, ¿verdad? A ver cómo el pecado, cómo la arrogancia, cómo la prepotencia
ha destruido nuestras comidas. Seguramente que el caso de ustedes es diferente. Cuéntenme, ¿sus comidas dan vida? En su mesa está todo mundo incluido. Todo mundo puede acercarse a comer a su mesa. Todo mundo todavía es bienvenido. Uno dice, pero Dios mío, ¿por qué si todos comimos, todos nos nutrimos de la misma enseñanza de papá y de mamá? ¿En qué momento vienen otros valores, otras ideas a destruir la familia? Entonces, la filosofía de las comidas, de los banquetes, era muy importante el saber quién come con quién. No se pueden mezclar personas que no pertenezcan, que no compartan valores. Es muy importante saber quién come con quién. Y solamente se come entre amistades, ¿verdad? Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿a dónde nos está llevando el padre Manuel con esas historias de comidas? Mezcla la historia de su casa, mezcla las comidas de la antigüedad. Los quiero llevar a que entiendan el comportamiento escandaloso de los que fueron invitados. Y dijeron, muchas gracias, no. Entonces, las comidas tenían esta finalidad. ¿Con quién se come? Y también qué se come. Todas las comidas tenían esta idea de la comida que es importante. ¿A quién le sirven más? ¿Qué porción se sirve? No, hombre, hay muchísima literatura en el mundo grecorromano de gente que se queja de que me has invitado a comer solamente para humillarme. Juvenal, por ejemplo, este padre de la sátira, Juvenal va a decir, tú me invitaste aquí y mientras yo veo desfilar las comidas para los de los que están a tu lado en los puestos de honor, a los últimos les estás dando casi comida echada a perder, ¿verdad? Y bueno, Juvenal hace una crítica dura. Por eso la gente cuando invitaba a Juvenal siempre lo ponían en los primeros lugares, ¿verdad? Por allá Lucas va a decir, ustedes no ocupen los primeros lugares porque estaban bien estratificados los lugares, jerárquicamente bien organizados. Y claro, los que comen, la comida no se servía a todos por igual, ¿verdad? También era importante la hora en la que se come, dónde se come en el triclinium, y cómo se come. Todo esto pertenece a lo que se llama los banquetes. Y dentro de la tradición de los banquetes hay uno que parece ser que influyó mucho en los escritores del Nuevo Testamento, que era el simposium. En el simposium estaba dividido en la parte, en la parte de la bebida y en la parte de la comida. Siempre comenzaban con bebidas y después había un intermedio y después otra comida y después, estaba todo jerárquicamente y todo ordenado. Los banquetes también eran los momentos para hablar de los grandes temas, del amor, de la felicidad. Bueno, hay incluso un libro de Platón que se llama precisamente El banquete. Si nunca han leído, léanlo, por favor. Es de verdad interesante ver todo el aspecto de la comida. Entonces, en el banquete, en el simposio, tenía esta parte también de comer y luego reflexionar acerca de la comida o acerca de algún tema importante, ¿verdad? Y ustedes han escuchado este dicho que dice que en la mesa y en el juego se conoce al caballero. ¿Cómo te comportas en la mesa? ¿Cómo comes? No pongas las manos así, los codos no en la mesa, lávate acá, no acá, no toques aquí. Bueno, todas estas reglas, y no les estoy hablando del manual de Carreño, ¿verdad? Este señor que a mí todavía lo tengo traumado porque no lo leían en el seminario. Bueno, y es que si uno sigue ese manual de Carreño no puede ni respirar porque ya
uno va en contra de los principios, de los buenos modales. Bueno, dice que en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Entonces, fíjense, si hay algo que se ha conservado de la antigüedad, bueno, son las casas ricas. Y dentro de la casa rica, lo que se ha conservado muy bien es la parte del comedor que ellos llamaban el triclinium. Si un día ustedes tienen la oportunidad de ir especialmente a Grecia, pueden darse cuenta. En Éfeso, por ejemplo, las excavaciones que se están haciendo acaban de abrir toda una parte muy reciente, la área donde vivían los ricos, las casas de los ricos, y allí hay varios tricliniums. Era el comedor. El triclinium era como una herradura. Y recuerden que la gente se reclinaba para comer. O sea, era una especie de U y cabían 3 en cada sección, ¿no? Así se sentaban todos reclinados y en la parte, imagínense ustedes que están haciendo la letra U. En el palito que va, en la parte que va abajo de la letra U, lo que une, esa era la parte principal. Allí, si la letra U, si ustedes hacen una U así como un cuadradito, no cierren el cuadrado, en cada línea del cuadrado, bueno, no del cuadrado, imagínense un cuadrado, pero le quitan la línea que cierre el cuadrado. En cada línea caben 3 comensales reclinados. Entonces se iban de acuerdo al estatus, de acuerdo a la importancia que tenía el invitado, se iban catalogando, ¿verdad? Entonces primero está el padre de familia, después su invitado de honor y así continuamente hasta llegar al lugar que tenía menos honor. Y claro, todo el mundo quería estar en el lugar de mucho honor. Entonces había ciertas reglas que se tenían que cuidar en torno en el triclinium, ¿verdad? Recuerden, el triclinio es este comedor en forma de herradura, solamente 9 comensales. Sí, lamento decirles, pero no era para mujeres, solamente para hombres. Solamente para personas que seguían teniendo el poder, ¿verdad? Por eso esto va a crear conflicto a la comunidad de Corinto cuando la gente se empiece a comer la cena del Señor. Porque mientras unos comen, va a decir Pablo, otros pasan hambre. Y uno va a decir, ¿pero por qué pasan hambre? Pues porque no podían tener acceso al triclinium. No tenían acceso a la comida. Y nada más miraban desfilar cómo iba la comida para allá y cómo iban los platos para allá, pero era para los mismos ricos cristianos. Y en cambio a los pobres que trabajaron la tierra, que anduvieron cuidando de los animales, que llegaron tarde, pues esos pobres se quedaban solamente. Tú confórmate con la palabra, hermano. Tú confórmate con escuchar que Dios te ama. No importa que estés con el estómago vacío, no importa que estés desnudo. Tú preocúpate por construirle un altar al Señor. Bueno, estas ideas van a crear conflicto. Entonces, el hecho de reclinarse implica también un sentido teológico. Implica que la gente esté en paz, está tranquila, no hay invasión, no hay manera de que la gente se vaya a ir al destierro, ¿verdad? En cambio, la Pascua te va a decir: la Pascua la comerás con el de pie y con el bastón en la mano, porque tiene otro sentido teológico, como quien va de salida. Bueno, así debe de ser la Pascua. Bueno, entonces el reclinarse es tomar posesión. Tomar posesión. El tiempo era muy importante. Prácticamente se pasaba todo el día. La gente no iba la gente si resucitara
y nos viera cómo comemos ahora, se vuelve a morir. Esta idea de comer a la carrera, de pedir por una bocinita, me da un McDonald's, me da una hamburguesa y acá te dan la hamburguesa y te la vas comiendo en el carro, te la vas comiendo allá, la gente no le entendía. El comer era todo un arte también porque se come compañía, se come presencia, se come sabiduría, se comen problemas, se comparten lágrimas, ¿verdad? Entonces, el tiempo era bien estipulado y era muy importante y se sabía cuándo comenzaba, pero no se sabía cuándo se terminaba, ¿verdad? Bueno, todo esto lo tenemos por boca de varias personas. La invitación, una persona invitaba y lo único, se han mantenido invitaciones, fíjense, se han mantenido invitaciones al igual que cartas, invitaciones de aquella época, de cómo se hacían las invitaciones. Y lo primero que dicen las cartas era muy simple. Fulano te invita a una comida el día 15 en el templo de Apolo. Entonces ya sabías tú que el día 15 del mes en curso habías sido invitado a la comida en el templo de Apolo. Entonces, aceptar la primera invitación era un compromiso social, moral. Tenías ya una deuda. El aceptar una invitación, decir que sí voy a ir a la comida y luego no ir a la comida, era una gran ofensa, incluso que merecía la muerte. Entonces, la primera invitación es, tú tienes la oportunidad en la primera invitación de responder si voy, no voy. ¿Y cómo podías responder? Bueno, primero tenías que ver quién más iba a estar invitado, qué lugar te iban a asignar, ¿a qué te implicaba la comida? Porque si alguien te invitaba, esa persona espera algo de esa comida. ¿Qué te iban a pedir? Y si no estás en posibilidad o en posición de volver a invitar a la persona, podías decir muchas gracias, no acepto la invitación y no pasaba nada. Pero una vez que tú aceptabas la invitación, que ya habías hecho todo el rigor de tu estudio de decir, ¿es una comida religiosa? ¿Se prepararía bien el animal? ¿Será un animal puro? Estoy hablando desde el punto de vista ahora judío, ¿verdad? ¿Será un animal puro? ¿A qué me compromete? ¿Me voy a sentar con algún pagano? ¿Va a haber algún diálogo que yo no quiera escuchar? Entonces, una vez que tú ya investigabas el motivo de la comida, el motivo de esto, el motivo del otro, y decías, sí, sí voy, y de pronto que no fueras, esto era un gran insulto. Era un gran insulto porque cortabas relación con la otra persona totalmente. Entonces, estas invitaciones eran muy importantes. Entonces, se decía el día, tú reservabas el día y se esperaba, el esclavo esperaba a que dijeran el sí o el no. Y el día del banquete, el amo enviaba a sus esclavos con tambores, con flautas, a las flautistas, cantando por la calle para ir juntando a los invitados. Ya es tiempo, vengan, vengan. Entonces ese día lo único que tenían que hacer los invitados era estar atentos. Atentos porque en cualquier momento ya se oye la música, ya vienen las flautistas, vienen danzando con los tamboriles, nos vienen juntando, congregando para entrar al banquete. Bueno, esto era ya la segunda invitación. Después venía un orden de comida. El orden de comida primero hay una oración. Bueno, ahorita lo vamos a hablar. El orden primero dividirlo entre vino y propiamente la comida, un intermedio para seguir después tomando. Había personas que estaban tratando de ir también dirigiendo o moderando la conversación, ¿verdad? Y todas las comidas tenían un aspecto
que eran en honor a una divinidad. No todas las comidas estaban hacia, había una oración dedicada a la divinidad. Por qué nos congregamos, verdad? Había, si la gente era una asociación del dios Apolo, pues le daban las gracias a Apolo porque tuvieron buen viaje, porque tuvieron buena cosecha. Si eran del grupo de la diosa Artemisa o de la madre Cibeles, pues también le daban las gracias a Artemisa por la buena cosecha. Y bueno, si eran los judíos, le van a dar las gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, porque el fruto de la tierra, el trabajo del ser humano, y ahora te lo presentamos, Él será para nosotros. ¿Se acuerdan de esa oración que escuchamos diariamente en la Eucaristía? Bueno, pues es una oración de agradecimiento por la comida, a la madre tierra, por los frutos de la vid, del trabajo del ser humano, el trabajo del pan, del trigo, que le agradecemos ¿verdad? Para agradarle a Dios. Después había acomodar a los invitados. Esto siempre era un problema porque habían algunos que querían otros puestos más importantes, ¿verdad? Que otros. El anfitrión tendría que estar negociando de un lado para otro. Él era el que le daba la bienvenida a los invitados. Después, cuando ya los reunía a los 9 invitados, recuerden que nada más 9 están dentro del triclinio, se escogía a una persona que iba a ser el que guiaba la conversación. Era el simposiarca, ¿verdad? El que iba a moderar que no todo el mundo hablara al mismo tiempo, que no manipularan la conversación, que la conversación fluyera y sobre todo que no abusaran del vino, que todo fuera de acuerdo a los momentos precisos. Él decía en qué momento se llena la copa, en qué momento no se llena la copa, en qué momento entran las flautistas, en qué momento no entran las flautistas. Bueno, después de eso también estaba el invitado de honor, al cual se le ponía siempre al lado del anfitrión, ¿verdad? Y eso todo el mundo lo reconocía. La parte de las flautistas, el entretenimiento era muy, pero muy importante. Y bueno, también los esclavos tenían que estar muy pendientes porque de vez en cuando entraban personas, en México decimos colados, personas que no habían sido invitadas a la boda y se metían, o al banquete y se metían. Entonces, ¿y cómo es que se metían? Bueno, porque esta gente no tenía honor. Y las otras veces también es que a veces, fíjense, también sabemos que plagiaban las invitaciones y decían, no, pero yo fui invitado. Entonces, o algún borracho que llegaba allí ya bien tomado, que para tomar no hay necesidad de entrar en el banquete, ¿verdad? Así con del vino de más ínfima calidad, llegaba y se les quería meter. Entonces hay que cuidar a los borrachos. Y los perros también eran muy importantes dentro del banquete porque se comían todo lo que caía, todas las migajas, porque recuerden que el pan se usaba como servilleta, ¿verdad? Bueno, todo esto era muy complejo y muy necesario, ahora sí, para entender el banquete de Jesús. ¿Y con qué comparar esta imagen tan preciosa del Evangelio, verdad? Del banquete. ¿Qué metáfora tan preciosa Jesús empleó para decir, bueno, el reino de los cielos, otra vez los interlocutores son los sacerdotes, los ancianos del pueblo, y para hablarles del amor que Dios tiene, dice, el reino de los cielos se parece al rey que celebraba las bodas de su hijo. Entonces, el banquete tiene un sentido muy particular. Esta parábola también aparece en Lucas, pero allá el motivo no es el motivo del banquete del rey. Parece ser que Lucas, su banquete de los que van a ser, de los que van en el camino discipular, porque Lucas pone la historia dentro del mensaje dentro del peregrinar de Jesús en el camino para Jerusalén, y les sirve como decir, esta es la historia de no buscar primeros lugares. Y
Alguien de los que están escuchando a Jesús dice: dichoso quien entre a ese banquete, que se ha invitado. Pues claro, los pobres nunca serán invitados. Y Jesús les dice: un hombre hizo un banquete, invitó a todo mundo, y a la hora de ir a juntar a la gente, dijo a uno: te ruego que me disculpes, compré unas tierras, compré un ganado, me acabo de casar. Entonces esto es un escándalo, ¿verdad? Ahora ustedes ya saben que esto es un escándalo. Bueno, aquí en Mateo recupera también este sentido del banquete, probablemente venga de la fuente Q. Hay otro evangelio también que tiene esta idea, el evangelio de Tomás, un evangelio que ahora los especialistas están estudiando mucho porque probablemente sea el que recoge la tradición del Jesús histórico. Y en el evangelio de Tomás también aparece la idea del banquete, y él dice que ni los mercaderes que los mercaderes, creo que los publicanos van a entrar en el banquete, o los recaudadores de impuestos son los que no van a entrar en el banquete. Bueno, parece ser que hay una tradición que recoge esas enseñanzas de Dios con su pueblo por medio de un banquete. ¿Y de dónde le viene a Jesús esta idea? Bueno, ya la trabajó Isaías, por ahí el primer Isaías. En tiempos futuros va a aparecer, Dios va a hacer un gran banquete, y con unas bebidas exquisitas, vinos exquisitos para los paladares más exigentes, comidas deliciosas, y todo mundo va a ser invitado a este banquete. Bueno, también toda la literatura apocalíptica creía que en los tiempos finales Dios iba a hacer un banquete, y el banquete iba a estar para toda la gente. Mateo parece decir: ya ese tiempo está aquí, y ahora es el tiempo del banquete, y este banquete se abre. Y bueno, invitamos primeramente a los que debemos de invitar. La salvación viene por los judíos, diría el evangelio de Juan. Entonces mandó a los criados para que avisaran a los convidados a la boda. Entonces, ¿quiénes son los primeros grupos? El pueblo judío. El pueblo, la tradición, la comunidad que viene del movimiento judío-cristiano, que recuerden que no quieren que otra gente trabaje, que no quieren que otra gente vaya a trabajar a la viña, que otra gente se beneficie de los frutos de la viña, y ahora no quieren que el banquete se abra para otra persona. Ellos saben que el banquete debe de ser para ellos, así estaba escrito en las profecías. Pero aquí parece ser que Mateo tiene otra idea de decir: no. ¿Se acuerdan también aquella historia de aquella mujer que tenía una hija con un espíritu que la tenía ahí enferma? Llegó a Jesús y le suplicó: hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús le dice: no está bien quitarle el pan y echárselo a los hijos de Dios y echárselo a los perros. Y aquella mujer le dijo: sí, efectivamente. Pero los perros también se pueden nutrir de las migajas que los hijos de Dios no quieren. Bueno, entonces estas ideas de comida implica que hay un grupo de personas que todavía no quieren entrar a ser vistos, o les está costando trabajo dejar que otras personas entren. Y bueno, se vuelve todo esto muy problemático, porque los invitados, fíjense, se volvieron otra vez asesinos, se volvieron otra vez rebeldes. Dice, volvió otra vez a invitarlos, pero uno se marchó a su tierra, otro a sus negocios. Fíjense, tomando la tradición que venía probablemente de la tradición Q, dice: los demás le echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. Otra vez, ¿quiénes serían los criados? La semana pasada vimos los enviados del Señor, los profetas, hombres y mujeres que buscan verdad. En la parábola anterior, parece que era la no violencia. Aquí el rey tiene que actuar con violencia. Dice: el rey montó en cólera, envió sus tropas, acabó con aquellos asesinos y prendió fuego a la ciudad. Cortó alianza con esa gente violenta, pero la gente violenta primero cortó alianza con él. Al rechazarla, al asistir al banquete, le dijeron: ¿sabes qué?
muchas gracias, pero no vamos. Se encontró con toda una mafia bien organizada, una mafia de poder, ¿verdad? Dice el presidente nuestro, la mafia del poder. Y sabrá Dios en qué ande él. Bueno, entonces esta mafia cortó alianza con el rey. El rey lo único que está haciendo es responder a la violencia para terminar el espiral de violencia. Y luego lo más escandaloso, dice, rápido, la boda está preparada. El motivo de la boda, de la alegría, de la festividad, de la relación con Dios, no puede parar. Si esta gente no era digna, mi boda continúa, pero ahora es una boda con otros pueblos, con otra gente, con los nadies, con la gente indeseada, con las prostitutas, con los pecadores. Vayan al cruce de los caminos. Inviten a todos los que encuentren, buenos y malos. Fíjense cómo Dios abre su gracia, su banquete, su comida. Pero yo por eso es que a mí no me cabe cuando la gente quiere decir, tú no te vas a salvar, tú no puedes hacer esto, si el banquete está abierto, si es la voluntad de Dios que el banquete. Y entonces, ¿por qué Jesús? Luego dice la gente, y entonces, ¿por qué el hombre cuando viene a saludar se encuentra con que uno de los comensales no lleva el vestido de boda? ¿Quién era él? Bueno, muchas personas quieren decir que antes en los banquetes se prestaba un vestido especial para la gente que no llevaba. Esto yo no sé quién lo tomó, ¿verdad? Me gustaría rastrear de dónde viene este pensamiento, pero no hay ninguna evidencia en las fuentes paganas de que esto sea el caso, de que alguien prestaba el vestido a otra persona. Esto no hay ninguna evidencia. Suena bonito para resolver el problema, porque sí es un poquito así como irónico. Después de que abrió su banquete para todo mundo, a malos y a buenos, ahora resulta que se pone complicado porque uno no va con el vestido de boda. Bueno, yo la verdad creo que más bien es un colado. En esta historia es un colado, pero ¿saben qué tipo de colado? El grupo de aquellos que dejaban, el grupo de aquellos que eran primero, de los invitados, del grupo del poder, la mafia del poder, los religiosos, el sumo sacerdote, la teología del templo, probablemente se metió al banquete y quiere seguir viviendo con aquellos valores, con aquel vestido. Y el rey le dice, ¿no te has dado cuenta que ya esto es otra boda? Ya en esta boda ya no hay esos privilegios. Ya en esta boda no hay primeros, no hay últimos. Ya en esta boda es una boda abierta para todo mundo y tú quieres seguir con esos principios mundanos, esa manera jerárquica de reclamar primeros lugares. No estás en la boda correcta. No estás en el tiempo preciso y es necesario que te des cuenta que estás con el Dios equivocado, en el tiempo equivocado y en el banquete equivocado. Así que no perteneces. El día que tú quieras pertenecer, tienes que darte cuenta que en esta boda no hay últimos, no hay primeros. Hermanos y hermanas, espero que en sus reflexiones, en su espiritualidad, en su manera de entender la Eucaristía, verdaderamente no existan primeros y últimos, pecadores y buenos, puros e impuros, hombres, mujeres. Bueno, con todos estos prejuicios que la gente le va poniendo a la persona, el banquete de Dios está abierto para todas las personas y es por su gracia que somos dignos. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.